les habla Joseph. Y les habla Gerardo. Están escuchando el programa de Derecha Hashem, el camino de Dios, que llega a ustedes de parte del Ministerio Eshaim, el Ministerio del Árbol de la Vida, el árbol que fuimos injertados. Somos una escuela de pensamiento nazareno que estudiamos las raíces hebreas de la fe judeocristiana, aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo. Y para nosotros es un gran honor estar nuevamente con ustedes en esta mañana, aquí por PAB 550, todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Espacio que el bendito nos ha regalado para poder compartir con ustedes la riqueza, la sabiduría, el conocimiento de las Sagradas Escrituras, lo que nosotros llamamos la Palabra de Dios. Y para mí es un gran honor estar nuevamente con ustedes, luego que Gerardo me realmente rellenó los dos espacios, porque siempre Gerardo está conmigo. Uh-huh. Un poquito más difícil hacerlo solo, ¿sabes? ¿Verdad que sí? Sí, me pasa lo mismo cuando tú no puedes llegar. Entonces, Estuve 2 semanas fuera, estuve en un compromiso fuera de Puerto Rico. Tuve la oportunidad de visitar una congregación. vacaciones. Supuestas vacaciones, uno cuando llega más cansado. Tuve la oportunidad de visitar una congregación en Miami, MC Shalom Internacional. Le doy gracias al bendito por esa congregación, una congregación hermosa, con hambre y sed, por aprender el camino, la senda antigua, regresar a los caminos antiguos como están en los profetas escritos. Y tuve la oportunidad de compartir con ellos la palabra del bendito. Y para mí fue un gran honor, una gran familia que deseo con todo el corazón que el bendito los continúe prosperando en conocimiento, en paz, alegría y sobre todo en el conocimiento pleno de su verdad. Estoy aquí nuevamente con ustedes. Como pudieron percatarse, no tenemos música de entrada, un pequeño problemita técnico que Palermo está corrigiendo y en su momento se corregirá. Gracias a Palermo por estar en los controles, porque si él no estuviera los domingos aquí, sería imposible para nosotros estar aquí. Así que bendecimos al Eterno por Palermo y le pedimos al bendito que le conceda muchos días de vida y fuerza para esta vida. ¿Qué podemos decir? Hay mucho que hablar. Oh, sí. Pero primeramente le quiero dar gracias al Todopoderoso, porque Él es misericordioso y clemente, como dice el profeta. Él renueva todos los días la obra de la creación y sus misericordias son nuevas cada mañana. Quiere decir que usted se ha despertado, ha abierto los ojos y ha podido ver la luz. Tiene una nueva misericordia, si podemos decirlo así, en lenguaje humano, una renovación de la misericordia del Creador. Y esto es sumamente importante, porque el ser humano no merece que el bendito le conceda un día más de vida. Nosotros los seres humanos creemos los dueños de la creación, los dueños del mundo, y hacemos con ella lo que queramos. Y eso es porque pensamos que somos dueños de nuestro destino. Incluso vemos en el mundo moderno que esa es la orden del día. Hablamos de tú eres dueño de tu futuro, haz con tu futuro como te plazca, y todos terminan sin futuro, destruidos y sin esperanza. Y esto es sumamente importante llevarlo a nuestro pensamiento. Gerardo, el día de ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la Parashá Bejucotai, en la sección final del libro de Levíticos, el Priestly Code, el código sacerdotal, que se encuentra en el centro de la Torá, de los 5 libros de Moisés. Y es una de las secciones que se encuentra en toda la Torá, hay 2 de ellas, que contienen grandes maldiciones por romper el pacto. Uh-huh. Es lo que podemos decir la maldición de la ley. Y esto es bien importante, Geraldo. Aclarar por ahí para abajo. Porque Shaul de Tarso en una de sus cartas va a decir que Yeshua, el Mesías Jesús, nos libró de la maldición de la ley. Y pensaríamos que él está diciendo que nos libró de la ley en su totalidad. Uh-huh. Pero no es así. Tenemos que entender las Escrituras, tenemos que ser como los de Berea. Los de Berea buscaban si lo que Shaul de Tarso estaba diciendo se sostenía en la revelación bíblica. Porque a mí me enseñaron que la ley era la maldición. Entonces, que era muy pesada, que era muy difícil guardar sus mandamientos, que por eso en Jesús hay una nueva ley que es de gracia y que entonces no son gravosos y son mucho más fáciles de guardarlo. Muy cierto, eso lo hemos escuchado también. Y Geraldo, la semana antipasada, porque hoy ha comenzado una nueva semana, según el calendario del Creador, hoy es el primer día de la semana. El humano ha cambiado esto. Hoy es el último día de la semana, llamamos el fin de semana, el fin de semana largo. Y empieza uno va repitiendo medias verdades hasta que o mejor dicho, más mentiras que verdades, una mezcla, hasta que llega el momento que lo convertimos en una verdad. Uh-huh. Yo siempre le digo a los hermanos Ben Midrash, antes de que fuéramos llamados puertorriqueños, ¿qué éramos? Porque de repente en la historia alguien dijo, son estos puertorriqueños, y a partir de entonces todo el que nace aquí se llama puertorriqueño. Pero antes de que esto se llamara Puerto Rico, todo el que nacía aquí, ¿cómo se llamaba? ¿Se ha preguntado usted eso, amigo que me escucha? Eso es importante, porque esto
lo lleva a usted a pensar, ¿es exactamente las cosas como me la cuentan? ¿O debo yo investigar si son? Y así mismo sucede con la Escritura. Por largos años hemos estado repitiendo, y nadie se ha molestado en verificar si realmente lo que se repite se sostiene con la verdad. Y es interesante que el Santo Mesías dijo, tu palabra es la verdad. Y cuando el Mesías dijo eso, Geraldo, lo que usted conoce como el Nuevo Testamento ¿No estaba escrito? no existía. Aún los mismos scholars, los académicos, los que han hecho la arqueología bíblica, han demostrado que los manuscritos que conocemos como Nuevo Testamento, el más antiguo de ellos, pasa 30 años después de la muerte del Mesías. Quiere decir que para el momento que el Mesías está diciendo eso, ni Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ni las cartas de Pablo mucho menos existían. Entonces, cuando el Santo Mesías decía, tu palabra es la verdad, ¿a qué se estaba refiriendo? Tanaj, o el Antiguo Testamento, como comúnmente se conoce. Me gusta más decir el Tanaj, o los escritos hebreos, porque el concepto de Antiguo Testamento, Geraldo, vino a consecuencia de un gentil que se une a la fe y dice que eso es el Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento, y eso comienza a trabajar en la mecánica mental y comenzamos a creer cosas que los mismos apóstoles pero es la misma idea. Esa es la ley es la maldición. No es que en la ley haya maldición, es que la ley es maldición. Uh-huh. Y ese es el antiguo pacto. El Antiguo Testamento se abolió y ahora vamos a una nueva ley y un Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver si es cierto estas ideas. Vamos a mirar en este tiempo que tenemos hoy, amigo que nos escucha. Vamos a mirar si realmente eso se sostiene en las Sagradas Escrituras. Primeramente, les repito, este programa llega a ustedes de parte del Ministerio Jaime, el Ministerio del Árbol de las Vidas. El ministerio, el árbol en el que fuimos injertados, y somos una escuela de pensamiento nazareno, estudiamos las raíces hebreas de la fe judeocristiana. ¿Sabía usted que a Shaul de Tarso, a Pablo de Tarso, lo acusaban de ser la cabecilla de la secta de los nazarenos? Esto es importante, porque nosotros hemos escuchado que Pablo era cristiano. Nope. Pero el concepto cristiano nace después. Incluso tuve la oportunidad de hablar hace poquito con un amigo que decía que su líder espiritual le dice que Jesús era cristiano, pero no entiendo eso. Si Jesús es llamado el Cristo, ¿cómo él podía ser cristiano? Sí, así. Repetimos cosas sin analizar realmente de dónde vienen. Vamos a analizar esto, Geraldo. La sección de la semana antipasada, que tú tuviste la oportunidad de acompañarme en el Ben Midrash, o mejor dicho, reemplazarme en el Ben Midrash en lo que yo estaba afuera, y te doy gracias por eso. Existe una hermosa labor. Los hermanos me dicen cuando Geraldo regresa, me asusté. Pero bueno, así eso significa que puedo salir a hacer los asuntos del Padre y puedo dejar con los ojos cerrados el Ben Midrash en tus manos. Sí, pero no muy a menudo, está bien. Tampoco esa silla transforma a uno. Por lo menos la taza de café estaba en su lugar, no la tocaste. No me atreví, con la silla bastó. Yo llegué a tomar café, ahí sí que... La sección que tuviste con los hermanos para compartir se llamaba Bejar, significa en el monte. Y en esa sección habla del jubileo, del Yobel y de la Shemitah, que son conceptos bíblicos que nosotros desconocemos completamente. Sí. Y por ejemplo, cuando leemos el libro de Revelaciones que habla de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, no entendemos esa dinámica porque hemos pensado que eso es algo nuevo, distinto a lo que había sido revelado. Uh-huh. Pero cuando usted conoce el concepto de la Shemitah y el concepto de Yobel, usted va entendiendo cuando conoce esos conceptos, va a entender las ideas que presenta, por ejemplo, el libro de Revelaciones. Uh-huh. Y el concepto de la Shemitah consistía en que, Gerardo, comparte con los hermanos que usted fue que dio la clase ese día. ¿En qué consiste la Shemitah? Que 6 años se iba a labrar la tierra, se iba a cosechar libremente, pero en el 7º año se iba a dejar descansar la tierra. Es lo que se conoce en la agricultura como un tiempo de barbecho. Ok, ¿y el Yobel en qué consistía, el jubileo? Que luego que esa cuenta se hiciera 7 veces más, o sea, 7 veces 7, 49, ese año 50, la tierra iba a volver a descansar por completo. Y se condonaban las deudas, se liberaban los esclavos. Imagínese si esto, mire qué interesante, si esa es la maldición de la ley, mire qué cosa más interesante, amigo. Imagínese usted que usted haya adquirido una deuda y llegue el año del jubileo y le llegue una carta diciendo su deuda queda salda, empieza en 0. ¿Es eso maldición? Eso no es ninguna maldición, eso es una bendición. Imagínense que me faltan 23 años en mi casa. Imagínense que el año que viene me llegue una carta porque llegó el jubileo
y me diga, ya su caja quedó salda. Eso es una gran bendición. Ahora, hay una cosa más interesante aún. El Eterno dice en su Torá que la tierra no será vendida a perpetuidad porque la tierra es de Él. Quiere decir que toda persona que en un principio el Eterno le dio un pedazo de tierra para que lo administrara, si por alguna razón tenía que vender esa tierra, Caía en pobreza. esa tierra, como le pertenece al Eterno, el Eterno se la devuelve en el jubileo a la persona que Él se la dio en su inicio. Es decir, que no perdemos patrimonio. Esto es muy importante, amigo, porque si usted mira hoy día, las clases más aventajadas están despojando a las menos aventajadas de lo poco que tienen. Es que por los años han ido acumulando. Una persona cae en pobreza, le vendió. Otra persona cae en pobreza, le vendió. No tenían forma de recuperar. Eso es así. No tenían forma de volver a tener patrimonio y eventualmente se volvieron siervos. Ese es el feudalismo clásico de aquí, el jibarito y en la hacienda. El hacendado tenía cuerdas de cuerdas. ¿Cómo las alcanzó? ¿Cómo las llegó? ¿Quién se las dio? Simplemente las conquistó y las reclamó. Pues entonces hay que servirle por tierra. Esto es bien importante, amigo, que usted lo conozca, porque entonces viene la pregunta, ¿es acaso la ley maldición? Eso se encuentra en los mandamientos del Creador, que el Eterno le dio a su pueblo Israel para que se convirtiera Israel en el modelo de la justicia de Dios al mundo. En el 7º año, el terreno seguía produciendo fruto, pero dejaba de ser mío. Mira ese concepto. Cualquier persona podía comer de lo que el terreno diera libremente. No es eso justicia, o sea, no había que pagar por el producto. Era un año donde usted podía entrar al campo y comer si tenía hambre. Nosotros ahora, si no hay una paga, difícilmente se le da comida a alguien. Pero en ese año, cualquier persona podía comer. Eso es y volvemos a lo mismo. Es la justicia del Creador. Y estas cosas son importantes que usted las conozca, porque entonces, me preguntamos, ¿es acaso la ley maldición? Ahora, Pablo de Tarso dice que la ley es maldición. ¿Cómo podemos entender eso? Ahora entra a la escena el Bejucotai, la sección Bejucotai que comienza en el capítulo 26, versículo 3 de Levíticos. El Eterno le dice, si ustedes andan en mis leyes y cuidan de cumplir mis mandamientos, yo les voy a proveer la lluvia en su momento adecuado. Está hablándole el Creador a una sociedad agricultural. Que eso era su vida. La lluvia era la vida. Si no había lluvia, no había alimento. Si no había alimento, se acaba la vida. Y mire lo que dice la Escritura. Para que la tierra dé sus cultivos y los árboles del campo provean su fruto. Tendrán tanto que su trilla durará hasta su cosecha de uva, y su cosecha de uva durará hasta el tiempo en que siembren. Comerán hasta saciarse y vivirán en la tierra con seguridad. Eso no es una maldición. Eso parece una gran bendición. Concederé paz en la tierra para que duerman sin temor. Eso es bendición. Liberaré de la tierra a los animales peligrosos. Hayá Ra'a en hebreo. Y uno de los seres vivos que vio Ezequiel en la visión del capítulo 1 se llaman Hayots. Es plural. Se traduce como seres vivos. El animal es peligroso, ahí es Hayá Ra'a. Eso tiene una connotación bien profunda. Es como si el Eterno estuviera diciendo, voy a evitar que los espíritus malignos los toquen. La espada no pasará por la tierra de ustedes, dice el Eterno. Ahuyentarán a sus enemigos, ellos caerán ante la espada de ustedes. 5 de ustedes podrán ahuyentar a 100 y 100 de ustedes derrotarán a 10,000. Una forma de decir al Eterno que ustedes van a estar seguros. Dice el texto, yo me volveré hacia ustedes, haciéndolos fértiles y numerosos, cumpliendo así mi pacto con ustedes. ¿Y qué el Eterno está requiriendo para todo eso? Si andan en sus caminos y siguen sus leyes. Y no son difíciles. El mismo Juan, en una de sus cartas, discípulo de Yeshua, Juan, hijo de Zebedeo, dice que los mandamientos no son gravosos. ¿Y por qué no? Entonces, ¿por qué la ley se convirtió en maldición? Vamos a entender la dinámica. Dice el texto, continuarán comiendo la cosecha del año previo mucho después de su tiempo y eventualmente tendrán que vaciar la cosecha vieja por causa de la nueva. Mantendré mi santuario en medio de ustedes y no me cansaré de ustedes. Haré que entre ustedes se sienta mi presencia. De este modo yo seré Dios para ustedes y ustedes serán una nación consagrada a mí. Yo soy el Eterno su Dios y los saqué de Egipto donde eran esclavos y rompí las bandas de su yugo y los conduje hacia adelante con las cabezas en alto.
Ahora, eso está muy bueno, esa bendición, ¿verdad? Eso suena precioso. Pero es importante, yo estaba hablando ayer del becerro de oro, antes del becerro de oro, después del becerro de oro. Es importante que usted sepa, amigo que me escucha, que el bendito cuando sacó a Israel de Egipto y los llevó a Sinaí, en el momento en que Moisés recibe el rollo del pacto, capítulo 24 de Éxodo, en el momento que Moisés recibe el rollo del pacto, Moisés rocea sobre él sangre y dice, esta es la sangre del pacto. Ese pacto no contenía maldiciones. Ese pacto era lo que se conoce en hebreo como una ketubá, un contrato matrimonial, donde el esposo le dice a la esposa, esto es lo que tienes que hacer para preservar tu estado de pureza como una prometida para el esposo. Pero inmediatamente que Moisés asciende los 40 días y los 40 noches, el pueblo hace un becerro de oro y eso se llama adulterio. Por idolatría se compara a adulterio. Eso anuló, entre comillas, ese pacto. Cuando digo entre comillas es que no es que lo dejó sin efecto, sino que no se cumplió en su totalidad, porque el que otorgó el pacto no lo anuló. Quien lo anuló fue el que lo recibió. Y quien tiene poder sobre el pacto es el que lo da, no el que lo recibe. Eso es importante saberlo, amigo. Inmediatamente que se hace un ídolo, el santo bendito sea, observa que a ellos anularon el pacto. Lea Jeremías 31, que lo dice. Dice Jeremías 31, y lo busco, amigo que me escucha. Con el permiso de ustedes, porque el tiempo avanza y el programa se nos queda casi siempre a mitad. Dice el Eterno, cuando habla del nuevo pacto, la Brit Hadashah, que es la realmente, Hadashah significa renovado. Porque la luna se renueva todos los meses, la luna no es nueva todos los meses, de esa luna no se tira el zafacón y pues se pone otra. Y habla de la luna nueva, Jodesh, exactamente. Dice el texto en el versículo 31, he aquí viene el día, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto. Observen ahí que no lo invalidó el Creador. Ellos, aunque yo fui un marido para ellos. Ese pacto en el Sinaí, antes del becerro de oro, era un pacto matrimonial. Esto es importante para entender por qué Pablo habla de Cristo y la iglesia, amigos. Si usted no entiende esto, usted no va a entender esa dinámica de Shaul de Tarso, de Pablo de Tarso. Cuando ocurre el pecado del becerro de oro, a partir de entonces comienza el Creador a añadir leyes según iban transgrediendo. Eso Pablo de Tarso lo dice en Gálatas, para que entonces la ley fue añadida por causa de las transgresiones. Un ejemplo de eso es el caso de los espías. Si no hubiesen negado la tierra, cuando fueron a espiar la tierra, los 10 que fueron, el Eterno no hubiese dado el mandamiento. Sí. El Eterno dice, háganse flecos en los bordes de su vestido para que cuando los vean se acuerden de los mandamientos. Porque el Eterno le dice eso. Porque cuando fueron a la tierra olvidaron las promesas del Creador que están en los mandamientos. ¿Ok? Cuando ocurre el pecado del becerro de oro, el Santo Bendito va añadiendo restricciones para corregir errores. Es como un Estado, una nación. Una nación tiene una constitución y dentro de esa constitución nacen leyes en la medida que la ciudadanía va avanzando. Por ejemplo, antes no se daban multas por estacionarse en impedidos, pero cuando comenzó a abusarse sobre ese estacionamiento, porque es un estacionamiento de privilegio para el discapacitado, que realmente el discapacitado no es una persona privilegiada, es una persona desventajada en comparación a una persona que puede caminar, que no está discapacitado. Cuando las personas que no son discapacitadas comenzaron a estacionarse en los estacionamientos de impedido, el gobierno se vio en la obligación de establecer una ley que dice que cada persona que se estacione ahí tendrá una multa. En la medida que las personas no obedecían esas leyes, el gobierno seguía aumentando las multas para poner más restricciones a esa transgresión que no se estaba corrigiendo. Eso es lo que está sucediendo a partir del pecado del becerro de oro. Amigo, tenga eso en mente, si no, no va a entender la Escritura. En esta sección de Bejucotai,
se va a hablar de unos castigos, unas consecuencias por la desobediencia. Pero el contexto gira alrededor del descanso de la tierra, porque es la sección anterior. El Eterno le dijo al pueblo, si ustedes no le dan descanso a la tierra, yo voy. La tierra lo va a expulsar. Exactamente. Pero eso es después del pecado del becerro de oro, donde el Eterno empieza a poner maldiciones en la ley que no existían. Esto es importante porque Pablo de Tarso, Geraldo, cuando dice la maldición de la que ley. Cristo nos libró de la maldición de la ley, no está refiriéndose a la ley en su totalidad. Se está refiriendo a los elementos de maldición que la ley contenía por causa de la desobediencia. Pablo en un momento dice, la ley es santa, pura, el mandamiento es bueno, pero también es maldición. No es que la misma ley tiene elementos buenos para mí, para enseñarme, pero también por un momento antes del Mesías tenía unas consecuencias de las cuales el Mesías me libra. Y eso era la maldición. Exactamente. Esto es lamentable, amigo. Porque si no, cuando digo lamentable, me refiero a que si no somos como los de Berea, que vamos al principio a intentar entender el texto, no podemos entender lo que Pablo de Tarso está diciendo. Y Pedro dijo claramente que Pablo de Tarso dice cosas difíciles de comprender que los indoctos tuercen. Y cuando Pedro dijo eso, no estaba refiriéndose a estudiar en universidades, en academias, en seminarios. Pedro estaba refiriendo a los que no estudian las Sagradas Escrituras, a los que no van a la fuente original donde se construye todo. Y mira lo que dice Bejucotá en el capítulo 26 de Levítico, versículo 14. Pero esto es lo que pasará si no me escuchan y no cumplen todos estos mandamientos. Ahora empieza a hablar de las maldiciones por no observar. Si llegan a denigrar mis decretos y se cansan de mis leyes, entonces no cumplirán todos mis mandamientos y habrán roto mi pacto. ¿Lo rompió el Creador? No. Lo rompió el que denigra sus leyes, el que se cansa de sus decretos, el que no cumple sus mandamientos. Porque el acuerdo entre ambas partes contenían unos estatutos y unas estipulaciones que se tenían que cumplir. Un contrato. Exactamente. Mire lo que dice el Creador. Entonces yo le haré lo mismo a ustedes. Medida por medida. Medida por medida. Traeré sobre ustedes sensaciones de ansiedad, junto con depresión y agitación. El mundo moderno. Eso es bien interesante porque lo que está viviendo el mundo moderno, para poder entenderlo, tenemos que ir al principio. Las farmacéuticas en Puerto Rico han roto récord de venta de Xanax, no es chiste, a nivel de todo Estados Unidos. Nuestro estado como nación es de agitamiento, de ansiedad y de terror. Entonces yo pregunto, Geraldo, ¿por qué estas cosas están pasando? Sí, pero te podría decirme, no es que eso, el Eterno quiere estar hablando de Israel. Pero yo le vuelvo a preguntar, ¿de dónde venimos? Antes de que esto se llamara América, ¿de dónde vinieron los que llegaron aquí? Ah, de España. Y antes de que vivieran en España, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde venimos? ¿No te parece interesante que Pablo de Tarso dice en el libro Los Hechos que él tiene que pasar por Sefarat? Y algunas versiones dicen, tengo que pasar por España. ¿Qué había en España? ¿Qué pasó en el 1492? ¿Realmente Colón se quiso montar en un barco a descubrir América? ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué los españoles dicen que los latinos no conocen su historia? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué vivimos como estamos viviendo? El Mesías, que sabía mucho más que usted y yo, le dijo a sus discípulos cuando se destruía Jerusalén: estas cosas, Jerusalén va a ser ahollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Qué significa eso, amigo? ¿Qué significa el tiempo de los gentiles? ¿Por qué hemos escuchado por largo tiempo, y eso mi papá me lo recuerda, que ya Dios no tiene nada que ver con Israel porque ahora tiene un nuevo pueblo, una nueva iglesia? ¿Se realmente dijo Pablo eso en la carta de Romanos? ¿Por qué el Mesías dice que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles?
¿Qué significa eso? ¿Por qué de repente en todo el mundo entero personas en diversas congregaciones serán despertado en su alma el deseo por regresar a la fe original? ¿Por qué la gente ahora quiere guardar Shabbat? Quiere estudiar la ley de Moisés. ¿Por qué la gente quiere observar ahora mandamientos? Israel está despertando. ¿Será acaso que el tiempo de los gentiles se está acabando? ¿Qué sucede? Los profetas hablaron sobre esto. Pero nosotros no queremos, porque nos afecta lo que nos dijeron. Nuestra doctrina. Y estas son las cosas, amigo, que usted debe conocer desde un principio para que pueda entender el final. Y es interesante que los mismos profetas, el Eterno dice, yo digo el final desde el principio. Mire lo que dice estas maldiciones, que si usted está en el Mesías, se libra de ella. ¿Pero qué Mesías me predicaron? O sea, la gran pregunta. ¿Qué Mesías es el que se enseña? Porque yo leo un Mesías que dice que la ley no será abolida. Ni una jota, ni una ¿Cuál tilde. es el Mesías que se enseña? ¿El que cambió las cosas? ¿O el que fue fiel al que lo envió? Estas son las cosas, amigo, que debemos preguntarnos. Y tal vez este es el primer programa que yo hago bastante fuerte. Pero es tiempo de despertar. Porque el Mesías regresa. El Mesías no viene, Él regresa. Porque ya Él vino. Y Juan dijo en una de sus cartas que aquel que tiene la esperanza de verlo Se limpia. tiene que purificarse como Él es puro. ¿Cómo me purifico? ¿Qué significa ser santo? Vestidura. ¿Quién define la santidad? ¿El hombre o el creador? ¿Quién define la pureza? ¿El hombre o el creador? Pero Joseph, esas leyes contienen maldiciones. Si usted está en el Mesías, se libró de ellas. Contenían. Si usted está en el Mesías, las sensaciones de ansiedad, la depresión y la agitación no debe existir. ¿Y si existe? Entonces no está en el Mesías. Analícese, amigo. Piense sobre esto. Con este pensamiento los dejo. Les hablo Joseph. Y les habló Gerardo. Usted escucha el programa de Hashem, del Camino de Dios.